Bienvenidos a todas las personas que están hoy con nosotros, de nuevo dándole inicio a este lunes con las artes, este ciclo de Desactivar el... conferencias muy importante que desarrolla el Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, muy importante para nosotros, y es el profesor Carlos Armando Rodríguez. El profesor Carlos Armando es magíster en Historia, doctor en Historia y Arqueología, profesor distinguido de la Universidad del Valle, es profesor titular de la Universidad del Valle, adscrito a nuestro Departamento de Artes Visuales y Estética desde el 2001, director del Museo Arqueológico Julio César Cubillos de la Universidad del Valle desde 1994, es director del Grupo de Investigación en Arqueología y Diversidad Sociocultural Prehispánica, Arqueodiversidad, desde 2004. Es editor en jefe de la revista electrónica International Journal of South American Archaeology, director de 36 proyectos de investigación sobre arqueología e historia prehispánica de Colombia, realizados entre 1981 y 2020. Es autor de 109 publicaciones, entre los cuales 18 son libros, 7 capítulos de libro, catálogos de exposición, 6 manuales, un manual de curso, 77 artículos científicos publicados en revistas nacionales y extranjeras en español, inglés, alemán y ruso. Sus principales intereses de investigación son diversidad sociocultural prehispánica en el norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, surgimiento y desarrollo de las sociedades complejas tipo cacicazgo, arqueología funeraria, arte prehispánico de Latinoamérica. Profesor Carlos Armando, bienvenido. Es un gusto para nosotros tenerlo en el día de hoy compartiendo este ciclo de charlas del departamento Lunes con las Artes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Entonces vamos a darle compartir pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí ya se ve en la pantalla. Se ve, Sí. ya puedes ponerlo en pantalla completa. Perfecto, Sí. ya está en pantalla completa, listo. Vamos a hablar sobre varios temas hoy, aunque muy someramente. Primero vamos a ver el contexto sociocultural e histórico de las sociedades prehispánicas del Valle del Cauca. Luego, un modelo de análisis iconográfico con el cual se van a tratar el análisis de algunas de las imágenes de estas culturas. Vamos a hablar de la iconografía de los animales, la iconografía del poder político, el poder religioso o chamánico, una iconografía de las enfermedades y otro tipo de iconografías. Pero antes de seguir, quiero decirles o informarles que llevamos desde 1935 hasta el presente, la arqueología en el Valle del Cauca empezó en 1935, pero en los últimos 20 años las investigaciones han girado en torno a 4 temas fundamentales. Primero, los patrones funerarios, una subdisciplina de la arqueología moderna que se llama la arqueología de la muerte. Se han hecho estudios de patrones funerarios de cementerios prehispánicos en Malagana, Coronado, Hacienda Santa Bárbara, La Cristalina, todos en el municipio actual de Palmira. Otro tema muy importante al cual se le ha venido, digamos, metiéndole muchos esfuerzos investigativos, son el manejo del medio ambiente prehispánico por medio de la arqueología ambiental, que es otra subdisciplina. Se han hecho estudios en la Laguna de Sonso, en Toro, el Valle del Dorado, en Restrepo, Coronado, el Estadio del Deportivo Cali, Coronado en Palmira y lógicamente también en Palmira el Estadio del Deportivo Cali. El tercer tema es sobre salud, dieta y enfermedad por medio de los estudios bioarqueológicos. Se han hecho estudios de osteología pues humana en sitios como San Luis, Coronado, enfermedades en el arte cerámico de la cultura Ilama, Yotoco, Malagana y Tumaco, Tolita, de las cuales vamos a hablar ahora. Y otro de los, digamos, de los temas fuertes en los cuales empezamos a trabajar en la universidad desde hace casi unos 15 años fue el tema del arte prehispánico. Esto lo estudia una especialidad, se llama la arqueología simbólica y también la historia del arte por medio de los estudios iconográficos. Se han hecho estudios en la cerámica de la cultura Ilama,
estudios sobre música prehispánico de la cultura tumaco-tolita, lenguajes visuales presentes en los volantes de uso de la sociedad quimbaya tardío que existió entre 500 y 1300 después de Cristo. Perdón. En cuanto a la socialización del conocimiento arqueológico de la historia y del arte prehispánico, pues en primer lugar, todo proyecto de investigación tiene informes finales que se presentan, digamos, a las entidades que financiaron, en este caso específicamente en la Universidad del Valle o Colciencias, artículos en diversas revistas especializadas. Generalmente de los informes de finales se desprenden varios artículos, tesis de pregrado y maestría, libros que son resultados de proyectos de investigación, también libros de divulgación popular, y lógicamente las exposiciones arqueológicas que hacemos en el Museo Arqueológico nuestro de la universidad, que son permanentes, temporales, itinerantes y una especialidad que se llama la pieza del mes. También la organización de simposios y ponencias en congresos y seminarios nacionales e internacionales, y lógicamente los cursos de pregrado, maestría y doctorado, sobre todo en este caso en el Departamento de Artes Visuales, cursos de pregrado sobre el tema de arte prehispánico. Vamos a hablar un poco sobre las publicaciones recientes para que ustedes se den cuenta con qué tipo de información pueden consultar. Estos son libros todos, bueno, excepto la del 2013, que es un artículo reciente sobre investigaciones de arqueología ambiental en la laguna de Sonso desde principios del Holoceno, es decir, hace 10.000 años, cuando cambiaron las condiciones medioambientales y estas comunidades tuvieron que adaptarse a esos nuevos retos, digamos, de tipo cultural. Este libro del 2013 que publicó la Universidad del Valle se llama Arqueología del Paisaje, Colores en el Valle del Dorado, Valle del Cauca, Colombia, es durante el periodo entre 100 y 1550 después de Cristo, el periodo tardío. Este es uno de los libros más hermosos que se han publicado sobre arqueología de esa región, y pues lo pueden ustedes consultar en la biblioteca de la universidad, incluso adquirir. Y un libro que publicamos en el 2013 como producto de un programa de investigaciones sobre las enfermedades en el arte prehispánico de las culturas latinoamericanas. Empezamos por Tumaco Tolita en la costa pacífica Colombia ecuatoriana, y después hicimos en el 2010, ya les voy a mostrar, y en el 2013 publicamos el segundo libro, que son Defectos congénitos y síndromes genéticos en el arte de las sociedades Tumaco Tolita y Moche del norte del Perú. Este libro lo publicó el ICES y lo tienen colgado en la plataforma de la biblioteca y también puede ser adquirido. En el 2013, la Universidad del Tolima publicó un libro sobre pautas funerarias de las sociedades prehispánicas de la región Calima. Este es el libro digamos, donde se ha resumido la mayor cantidad de tumbas excavadas de estas sociedades prehispánicas en lo que es actualmente la región del municipio de Calima, Darién. Y libros sobre arte, en el 2013 publicamos un libro sobre el museo, Patrimonio Arqueológico de la Universidad del Valle. Hicimos una selección de las mejores piezas de la colección del museo. Este libro se publicó en español, en francés y en inglés. También, lógicamente, se puede consultar y están en la biblioteca. También en el 2013 publicamos un libro que se llama Colombia-Ecuador, 3000 años de arte prehispánico, que fue el resultado es un libro que se publicó como compromiso de una colección de una persona que donó al museo, entregó al museo una gran cantidad de piezas arqueológicas, y se hizo un catálogo que se llamó, junto con una exposición que se hizo en la universidad. Otros libros sobre prospecciones geofísicas y arqueología en el Valle del Cauca se publicó también en el 2013, y en el 2010 se publicó el primer libro de salud y enfermedad en el arte de la cultura tumaco-tolita. Esto es sobre iconografía de la enfermedad. En el 2008 se publicó un libro también muy interesante que tiene que ver con todas estas culturas prehispánicas nuestras del norte del valle, sobre las excavaciones en el municipio de Palestina, Caldas, de un proyecto de más de 10 años de investigación arqueológica en donde se está construyendo el aeropuerto internacional
de Palestina, que va a servir a la universidad, digo, al municipio de Manizales. Hay otros libros también que tienen que ver sobre el tema de la diversidad sociocultural prehispánica, sobre pueblos rituales del Valle del Cauca, sobre las culturas del suroccidente de Colombia y sobre también comunidades prehispánicas en el Cerrito. Y por último, dos libros que se publicaron, uno en el 2005, que es el libro, digamos, un libro en inglés, Calima y Malagana, Arte y Arqueología en el Suroccidente de Colombia, que es el libro, digamos, es el mejor libro que se ha publicado hasta el presente sobre, digamos, sobre arqueología del Valle del Cauca. Es un libro en inglés. En el 2002 yo publiqué El Valle del Cauca Prehispánico, que es una síntesis de todas las culturas de los 10.000 años de historia prehispánica del Valle del Cauca, que lo publicó lógicamente en la Universidad también del Valle. Y bien, empecemos por el contexto sociocultural e histórico. En el Valle del Cauca existieron sociedades, 10 sociedades durante 10.000 años antes de que en 1936 llegara Sebastián de Belalcázar y fundara la ciudad de Cali. De esas 10 sociedades nosotros vamos a omitir 2, que son las 2 primeras porque son sociedades de cazadores-recolectores, y vamos a concentrarnos en las otras 8 porque son sociedades que tienen, digamos, ya un arte muy específico, especialmente en cerámica y en oro. De esas 8, las primeras sociedades pretribales de cazadores-recolectores que les dije fueron las primeras del 14.000 al 2000 a.C. en Colombia. Nosotros las tenemos en el Valle del Cauca representadas desde el 10.000 hasta el 2000. Eran sociedades muy simples de cazadores igualitarios de cazadores-recolectores, con 2 modos de vida, uno de cazadores-recolectores y otro de cazadores-productores tempranos de alimentos. Es decir, la producción temprana de alimentos por medio de la horticultura, que es la primera fase de la agricultura, sucedió a partir del 10.000 a.C. en nuestra región. Está representada por una cultura que le conocemos en arqueología con el nombre de cultura de las asadas. En segundo lugar, existieron sociedades tribales jerarquizadas, es decir, sociedades ya donde surgieron las jerarquías. Esas sociedades le llamamos sociedades cacicales. Tenemos una de esas sociedades representada en el Valle del Cauca que se llama la cultura Ilama, que existió entre 1300 y 0 antes de Cristo durante 1300 años y de la cual vamos a hablar. Luego esas sociedades evolucionaron en el tiempo durante un periodo que se llama el Clásico Regional entre el 300 antes de Cristo y el 700 después de Cristo. En el valle tenemos representadas 2 sociedades, una que se llama Yotoco Malagana, tanto en la región de Calima como en el valle geográfico del río Cauca, y la otra de la costa pacífica Colombo ecuatoriana, que se llama Tumaco Tolita. Y las últimas sociedades que fueron las que encontraron los conquistadores españoles, o sea, las sociedades anteriores no las conocieron los españoles. Estas 5 sociedades sí fueron las que encontraron los españoles y existieron durante los 1000 años antes de que llegaran los españoles, entre 500 y 1550 después de Cristo. Son 2 fases de la cultura quimbaya tardío que van desde el 500 al 1550, 2 fases de la cultura sonso y una fase de la cultura quebrada seca. Ya vamos a ver cada una de ellas en detalle. Empecemos por Ilama. Esta es la llanura aluvial del Pacífico, la foto de la izquierda. Cuando ya empieza aquí estamos más o menos a 500 metros sobre el nivel del mar, ya empieza a subir la cordillera y este es el Valle del Dorado, cerca de Restrepo, uno de los sitios, uno de los epicentros de desarrollo cultural de esta sociedad llamada Ilama, que existió durante 1300 años antes de Cristo. También existió en el Valle Geográfico del río Cauca. A mano derecha ustedes ven un mapa del Valle del Cauca donde está la región Calima con el número 1 y la llanura aluvial del Pacífico. El sector de Palmira y Cerrito y Guacarí, de Guacarí hacia el norte hasta Tuluá. Digamos que estos son las regiones, los sectores donde se han encontrado evidencias materiales de esta cultura
que han sido estudiadas desde el punto de vista arqueológico. Esta cultura evolucionó hacia formas mucho más complejas y que conocemos con el nombre de sociedad Yotoco-Malagana, y existieron durante los primeros 700 años de nuestra era. En las mismas regiones anteriores de Ilama existió Yotoco-Malagana, solo que hubo dos variantes, como en Ilama también, una variante cordillerana, es decir, de la región, digamos, de toda la región Calima, lo que es el municipio de Calima Darién y el municipio de Restrepo. Y el valle geográfico del río Cauca, sobre todo en este sector al sur de Palmira, en Malagana, la región de Malagana. Eso es una vereda, donde en 1992 hicieron la destrucción total de un cementerio indígena, el cementerio de Malagana. Y otra de las culturas del periodo clásico regional es la cultura tumaco-tolita. Se llama tumaco-tolita porque las primeras investigaciones en Colombia se hicieron en Colombia en los años 50 del siglo pasado, en la isla de Tumaco, sí, Tumaco, y posteriormente en la isla de La Tolita, en el Ecuador. Eso es una sociedad que existió durante casi 1000 años, manejando ecosistemas de la llanura aluvial del Pacífico y los manglares, el sistema de manglares. Aquí está en el mapa la distribución geográfica, son casi 500 kilómetros en línea recta desde la isla de La Tolita hasta prácticamente Buenaventura. El límite norte es el río San Juan. Y estas son las sociedades del periodo tardío, que ya les dijimos, son dos del Quimbaya. La sociedad Quimbaya tardío venía desde lo que es actualmente el departamento de Antioquia, bajó por todo lo que son los departamentos del eje cafetero y llegó por el Valle del Cauca, tanto por la cordillera central como por el Valle Geográfico hasta prácticamente Cerrito. El río Amay me parece haber sido un límite cultural entre esa cultura del norte, que le llamamos cultura Quimbaya tardío, y las culturas del sur, que eso es la cultura Quebrada Seca, que está aquí representada con el número 3. Entonces, las culturas del periodo tardío fueron las que existieron durante 1000 años antes de que llegaran los españoles, fueron las que conocieron los españoles y las que describieron en sus crónicas, sobre todo la crónica de Pedro Cieza de León, la crónica del Perú, en las cartas de Sebastián de Belalcázar al rey, en las cartas de Pascual de Andagoya y sobre todo en las crónicas escritas por Jorge Robledo. Bien, de todas estas culturas yo he seleccionado una serie de imágenes que nos hablan realmente de lo que es el arte de estas culturas, pero para poder hacerlo propuse un modelo de análisis iconográfico con el cual hemos venido trabajando. Es de un chileno, Constantino Torres, que lo hizo sobre la iconografía de Tiwanaku, el principal estado del lago Titicaca, en la frontera entre Bolivia y Perú. Utilizando este modelo, nosotros hicimos en el grupo de investigación Arquediversidad 2 proyectos de grado, uno del estudiante Edwin Alexander Ceballos, que es un indígena pasto del Cumbal, que se llamó Recorriendo las huellas de los de adelante, que es un análisis iconográfico de los platos Tusa, de la cultura Tusa, que era la cultura de los indígenas pastos cuando llegó Sebastián de Belalcázar. Y el segundo trabajo de grado sobre sistemas visuales de orden plasmados sobre el cuerpo, sobre las representaciones corporales en la cerámica antropomorfa de la cultura Ilama, de la primera cultura agroalfarera de la región. De acuerdo a ese modelo, en los análisis iconográficos de cualquier imagen existen 4 niveles de significación. El primer nivel es el primero, por eso se llama signos primarios. Lo esencial es la parte fundamental de cualquier propuesta y es la base de cualquier configuración iconográfica. Es de donde se parte
la obra como tal. En un segundo nivel aparecen las aglomeraciones de signos que conforman componentes más complejos como alas, colas, ojos, la pintura corporal, etc. Es decir, varios signos primarios se unen dentro de, de una propuesta iconográfica y conforman niveles un poco más complejos. El tercer nivel son las unidades temáticas, que es la construcción de figuras más complejas como un cuerpo o personaje con sus elementos asociados. Y por último está el nivel de las narrativas temáticas, que es la articulación de varias unidades temáticas en una misma obra. Todos estos niveles de análisis iconográfico están presentes en todas las expresiones estéticas americanas de los últimos 20.000 años. En algunas culturas están todos representados, sobre todo en las sociedades estatales, en las sociedades como los incas, los mayas, Tiwanaku, por ejemplo. En algunas sociedades de tipo cacical, como las nuestras, de las cuales vamos a hablar, pero en otras solamente aparecen aglomeraciones de signos hasta unidades temáticas. Por ejemplo, empecemos con la iconografía de los animales. Los Ilama vivían dentro de los bosques. Ellos talaban el bosque para conseguir, digamos, tierra para cultivo, porque la base de la economía de la sociedad Ilama era la agricultura. Pero realmente ellos convivían con los animales y los representaron en el arte. Estas formas que ustedes ven aquí circulares, estas dos primeras, generalmente, y esta tercera también se conocen con el nombre de alcarrazas. Digamos, son vasijas rituales en los cuales se transportaba el agua. Muchas de ellas eran consideradas vasijas silbantes rituales, es decir, cuando ustedes vaciaban el líquido, producían sonido. En la primera representación vemos un pájaro carpintero. Al otro lado aparece, en este lado de acá, aparece otra ave, pero el ave principal de la representación es un pájaro carpintero. Y muy interesante porque está en la parte superior de la vasija. Es decir, son animales asociados con el mundo de arriba, la simbología de las aves. Pero con el mundo de abajo, el mundo medio, que es donde viven los seres humanos y los animales y las plantas, aparece esta representación de un armadillo. Aquí se le ve la cara del armadillo, incluso hay representaciones del cuerpo también. Y en la tercera representación aparece un sapo que ha sido identificado como especie. Hay estudios de iconografía zoomorfa en las sociedades prehispánicas del Valle del Cauca. Y uno de esos estudios habla de que esta es una especie que se llama el sapo mamboré, que es el sapo del Pacífico, un sapo grandísimo, que tiene una serie de glándulas que en el momento en que lo van a atacar, esas glándulas expelen un veneno y los indígenas lo utilizaban para untar sus flechas, es el famoso curare, para cazar. Pero lo interesante es que aparece por primera vez en muchas de estas representaciones la pintura. En Ilama no aparecen sino incisiones, representaciones geométricas, una iconografía geométrica que por regla general está asociada con el cosmos. Mientras en Yotoko, que es la sociedad que sigue a Ilama, esta representación aparece con policromía, aparece la policromía como una forma de expresión de la pintura asociada con otro tipo de decoraciones. En esta diapositiva, la imagen la primera imagen es una llama. Cuando yo vi esta imagen, a mí inmediatamente yo vi la representación de una llama que, entre otras cosas, son animales que no son de aquí del norte de los Andes, son animales del centro de los Andes, Perú y Bolivia, pero incluso las llevaron durante la dominación inca al Ecuador, pues a través del Ecuador pasaron al suroccidente de Colombia.
Pero estamos hablando de los primeros 700 años de nuestra era, cuando existieron la grande red de intercambio cultural en toda América. Esta es del cementerio de Malagana, en Palmira, y en el cementerio de Malagana se encontró esta representación que es hecha originalmente, pero con una idea de un animal, posiblemente que lo vieron en el Ecuador. Las personas que comerciaban se le llamaban mindalaes, ese es un término del quechua que significa comerciante profesional, al estilo de los pochtecas, también aztecas, ¿no? De la sociedad azteca. Eran comerciantes y eran individuos que tenían un gran poder económico, como siempre lo han tenido en la historia de la humanidad. A través de los contactos, de los intercambios, porque no solamente se intercambiaba materias primas y bienes manufacturados, sino también ideología, pensamiento, es muy posible que esa idea la trajeran y los artistas, digamos, de mala gana, de la cultura malagana, la representaron. Enseguida también hay una representación de la cultura yotoco de la región Calima, en la cordillera, donde aparece, esta es una nariguera utilizada por las élites del poder como un adorno personal. Pero esto es una representación muy estilada de un felino, donde aparecen las patas, que son estas, y las manos, y la cara del chamán. Esto es lo que llamamos el arte de la representación chamánica. Es decir, el chamán se convertía en animales de poder cuando él viajaba a otros mundos, a mundos alternos que dicen los chamanes, y que la física actual está demostrando que existen. La tercera representación es una imagen de un tiburón. Esto es Tumaco Tolita. Los tiburones eran animales sagrados dentro de la religión de los Tumaco Tolita. Pero si ustedes observan, este tiburón tiene una corona. O sea, es un tiburón coronado. Es un tiburón que tiene importancia dentro de la jerarquía, digamos, de tipo religioso. Otra cosa es la iconografía del poder político, en los cuales también hay una serie de manifestaciones maravillosas en las sociedades prehispánicas del Valle del Cauca. Miren esta primera representación de un cacique, el cacique de Malagana, de allí de Palmira. Él está sentado en un dúo o banco, como también está el cacique de Tumaco Tolita, y como también está sentado en un banco el cacique de Quebrada Seca, de la cultura Quebrada Seca. Los dúos o bancos, la palabra dúo es una palabra de origen arawak de la Amazonía y significa butaco en español. O sea, es donde se sientan las élites del poder, los chamanes y los caciques, sobre todo en la Amazonía los chamanes, que son las personas, digamos, del pensamiento, las que tienen el pensamiento y lideran ideológicamente a la comunidad. En este caso específico, pues tenemos al cacique, ¿sí? Con un cinturón, con unas orejeras y pintura facial. Esos son atributos, digamos, iconológicos característicos de las élites. En cerámica también lo vemos en Tumaco Tolita. Mire, este individuo aparece sentado con las manos sobre las rodillas. Tiene unos collares grandísimos, posiblemente hechos en oro, orejeras y sobre todo una especie de gorro con un caracol marino del género Strombus, que son los caracoles esos grandes que cuando estábamos niños nos los poníamos aquí en la oreja para oír el mar. Son caracoles inmensos que les llamaban fututos, que eran caracoles que se utilizaban para llamar a la guerra o para llamar a determinadas ceremonias rituales. Y en la parte de la derecha, estas son cerámicas, son objetos hechos en cerámica. En la parte de la derecha está uno de los caciques del cacicazgo de La Marquesa. La Marquesa era un sitio cerca de Popayán, donde en los años 50 excavaron una tumba, la saquearon y todas estas piezas fueron a parar a Europa, a museos europeos. Pero bueno, lo importante es que aquí el cacique aparece, es un cacique chamán, aparece con animales de poder en la espalda y con un gorro también con animales y una rodela o especie de, digamos, para protegerse en la guerra.
lo que nos indica que esta persona tenía, digamos, tanto el poder político como ideológico y militar, ¿no? Eran cacicazgos, eran sociedades que estaban en un proceso de transición a las clases sociales, ya vamos a ver luego. Y dejé para el último la imagen segunda, que es en oro. Son más o menos así de pequeñitos, tienen unos 20 centímetros, 25 centímetros. Pero esto es una representación que está en el Museo del Oro y proviene de la región Calima, desde la cultura yotoco. Y a mano izquierda aparece el, el cacique, con toda su parafernalia, miren, aparece un gorro, la corona realmente, ¿sí? Su cabeza. Tiene una nariguera que le cubre todo el rostro, tiene unas orejeras inmensas, un pectoral en el pecho y tiene 2 bastones de mando. Eso es lo que se llama en el arte la iconología del poder, o sea, los atributos del poder, cómo a través del arte el arte es una herramienta muy importante y muy fuerte para poder entender, digamos, en este caso, el poder político de estas sociedades. En otras palabras, el poder del cacique es el poder de la materialidad, la ostentación de la materialidad a través de los objetos en su cuerpo. Mientras si ustedes observan a mano derecha está el chamán con un gorro de plumas, tiene una nariguerita, tiene unas orejeras, pero lo fundamental es una maraca, un objeto para producir sonido. En el momento en que el cacique va a entrar en trance, lo hace por medio de la música y de la entonación de determinadas, digamos, melodías y asociadas fundamentalmente con las maracas. Entonces uno lo que puede ofrecer o lo que puede uno ver en estas representaciones del chamán es que realmente el chamán, el poder del chamán es el poder del pensamiento, no es el poder de la materialidad. El poder del chamán es del otro mundo, es de la ideología, y la ideología desde el punto de vista del poder es mucho más poderosa que el poder político. De ahí si ustedes no creen que eso es así, miren los grandes sistemas religiosos de la humanidad y cómo esos grandes sistemas son los que manejan realmente el poder en el mundo. Entonces es muy interesante la iconografía del poder a través de soportes como la cerámica, o sea, el barro cocido, y los metales, en este caso del oro. Nosotros podríamos hacer lo mismo para San Agustín. Lo que pasa es que el tema de esta charla no trata a San Agustín, que es más en el Alto Magdalena, pero ya también aparecen elementos, iconografía del poder ya en la estatuaria, es decir, en la piedra tallada. También entre Ilama y los Tumaco Tolita existieron, de los cuales yo les hablé ahora, los famosos Mindalay, los comerciantes. Miren este comerciante de la izquierda que aparece sentado, pintado con pintura negra y aparece con una especie de corona, ¿sí? El del centro que aparece con escarificación en todo el cuerpo, posiblemente pintura. Y el de Tumaco Tolita que aparecen, se caracterizan porque tienen una especie de canasto en la espalda. Mírenlo aquí, es un canasto adosado, digamos, a la espalda. En algunos casos, como en la representación del centro, tienen una vincha esa es la que coloca aquí en la frente para sostener el canasto, perdón, para sostener el canasto. Y en el caso de Tumaco Tolita, pues los Mindalaes también eran individuos muy poderosos, tenían sus gorros, sus objetos, digamos, de adorno, como esas pulseras, esos collares, unos piercing en las tetillas de los hombres. Nos preocupábamos mucho hace 10 o 15 años que nuestros hijos se pusieran piercings y resulta que esto era la moda de las élites del poder hace 1500 años. Ahora hablemos un poco la iconografía del poder religioso o chamánico. Esa iconografía está presente tanto en la cerámica como lógicamente en el metal, pero más en la cerámica. En la primera imagen, esta es una representación de un cuadrúpedo que es una danta, que era un animal sagrado para los Ilama, pero si ustedes observan la cabeza de
de la danta, perdón, es un chamán que tiene los ojos en círculo, en trance, tiene representaciones de los colmillos de los felinos y tiene un gorro de plumas de las aves, pero todo su cuerpo está cubierto por serpientes coral del Pacífico, que son serpientes venenosas, que tienen fragmentos, partes rojas y blancas, y las falsas corales tienen partes amarillas, ¿no? Esto es una representación típica de lo que se llama el arte de la transformación chamánica. Cuando el chamán se transforma en animales de poder, en este caso felinos y en este caso serpientes. Esta pieza, la primera está en el museo, el nuestro, mientras la segunda es una pieza de Malagana que fue saqueada en el cementerio de Malagana, está en una colección privada, así como la tercera también. Pero esta es una representación maravillosa de un chamán con una máscara. Y es una máscara que representa el momento en el cual el chamán está expulsando la enfermedad. A ver, les explico. Los chamanes auscultan al paciente, un término que se olvidó en la medicina occidental. Anteriormente, yo me acuerdo, desde el siglo pasado, pero yo soy del siglo pasado, cuando uno iba donde el médico lo auscultaba. ¿Qué es auscultar? Saque la lengua, le miraba los ojos, le miraba, haga así, lo miraba, lo tocaba, ¿sí? Actualmente eso se perdió. Los chamanes, los médicos chamanes de las comunidades antiguas y actuales auscultan los pacientes y utilizan generalmente cuarzo y alino, que son los cuarzos translúcidos que cuando ustedes lo colocan al sol se difracta totalmente el rayo, digamos, el arco iris, todos los colores. Eso es una piedra mágica. Y según los chamanes, con esas piedras detectan la enfermedad. Entre otras cosas, no existen los conceptos de salud y enfermedad entre las comunidades indígenas. Existen, esos son conceptos occidentales. Existen los conceptos de bienestar y malestar. Y el malestar es un desequilibrio energético. Entonces, para poder equilibrar la energía, el chamán, el médico, lo que hace es primero identificar la enfermedad, y donde él identifica la enfermedad con el cuarzo, él la chupa y la expulsa, la bota. Eso es lo que está haciendo el chamán en estos momentos en trance, auscultando y expulsando la enfermedad. En la tercera imagen aparece un chamán también, y sabemos que es un chamán porque los chamanes generalmente tienen atributos de animales de poder. A ver, los atributos del poder político del cacique son atributos asociados con la materialidad, con la ostentación de la materialidad, los objetos del cuerpo. Mientras los atributos del poder chamánico tienen que ver con animales de poder. Esto es una representación de la cara de un felino, que es el principal animal de poder del mundo donde vivimos. En esta primera imagen, la imagen en oro, esto es un poporo, que es un objeto, es un recipiente donde se echaba la cal, que se saca y se utiliza durante el mambeo, cuando la gente mambea coca tostada, y cuando para precisamente neutralizar la función del alcaloide, para que el individuo no se intoxique. Aquí está el chamán en la parte de arriba, la cara del chamán con su corona solar, que es otro de los atributos del chamán. Son coronas solares, es decir, coronas con los rayos del sol, que es el pensamiento. Y el chamán se está transformando en la cabeza de un cocodrilo, de los cuales existieron todos los que ustedes quieran hasta finales del siglo XIX en el río Cauca. Después lo exterminaron. La imagen del centro, que ya la analizamos, y la imagen de Tumaco Tolita, de un chamán que era también, parece que era un cacique chamán. Esta representación es muy interesante y nosotros tenemos una pieza de estas que nos regalaron en el museo, donde aparece el butaco en el cual el dúo butaco en el cual se sientan
los chamanes o los caciques, pero sobre la cabeza. Y aparece una representación de felinos en la cabeza. Es lo que nosotros llamamos el poder invertido, el poder del conocimiento. Es decir, el poder del conocimiento está arriba. El poder, digamos, el poder político, el poder de hacer, el poder de mandar, está en el cuerpo, en los gestos, en las manos, en los pies, en la boca, en el grito. El poder del chamán es el poder de la cabeza, del pensamiento, del conocimiento. Ahora hablemos un poco de la iconografía de las enfermedades. Existieron en América dos sociedades que llevaron al máximo las representaciones de tipo figurativo, sobre todo de tipo zoomorfo y antropomorfo, que fueron Tumaco Tolita en la costa pacífica Colombia ecuatoriana y la sociedad Moche del norte del Perú. En la primera representación nosotros tenemos un individuo de poder, porque tiene su gorrito aquí, en la cabeza, ¿sí? Es un hombre, ¿sí? De mala gana, que tiene parálisis, tiene en primer lugar coto o bocio, mírenlo aquí. Tiene parálisis facial y tiene ceguera. Tiene 3 enfermedades representadas a la vez en la cerámica, con un realismo impresionante. Un médico, cualquier médico, inmediatamente, incluso yo que no soy médico y que estoy trabajando con médicos desde hace más de 10 años y he aprendido mucho de medicina, uno aprende a identificar, mire, ¿qué tiene que ver esto aquí? Hombre, esto es bocio o coto, la parálisis facial, la ceguera. La segunda imagen, la segunda y la tercera son de Tumaco Tolita. Resulta que esta es una máscara que está en el Museo Central del Ecuador en Quito y en la Reserva Arqueológica de la Nación. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con esas colecciones con mi compañero Harry Pachajoa, que es un médico con el cual hemos publicado los 2 libros, médico actualmente del ICESI. A mí siempre me pareció que esto que había aquí, esto era una evidencia del labio leporino, pero yo quería ver la pieza como tal, porque una cosa es la fotografía, y tuve la oportunidad de examinar la pieza y efectivamente es la rayita del labio leporino que aparece ese tipo de individuos que tienen esa enfermedad. Y esta enfermedad de la derecha es un cacique anciano. Sabemos que es cacique por 3 cosas. En primer lugar, porque está sentado en un dúo. En segundo lugar, porque tiene collares, tiene objetos de adorno característicos de las élites, orejeras, narigueras. Y en tercer lugar, porque tiene deformación frontooccipital del cráneo. La deformación frontooccipital es una práctica médico-cultural que se hacía desde niño y la hacían solamente las élites del poder. Aparece desde el sur y aparece hasta el norte, en toda América precolombina, y está asociado lógicamente, con el poder. A la mano izquierda está un enano, un acondroplásico. Los acondroplásicos son seres normales, pero recortaditos en las extremidades inferiores y superiores, y les crece la cabeza y el sexo. Son seres mágicos, son seres únicos en las comunidades. Imagínense 50 personas reunidas de talla promedio, unos 50, unos 60, y aparece un enano. Esa es la sensación. Pues bien, los enanos eran de las élites del poder. ¿Por qué? Porque este tipo de enfermedades, así como el Down que vamos a ver, son enfermedades congénitas. Y las élites no compartían el poder, las élites tenían relaciones sexuales con sus hermanos, con sus primos. Entonces, la genética no miente. Se daban este tipo de cosas. Pero existían enanos caciques y existían enanos chamanes también. Otra de las enfermedades de Tumaco Tolita al extremo es esta representación del síndrome de Down, que es muy caracterizada. Hemos encontrado muchas representaciones de Down en la cultura Tumaco Tolita, y esa es la evidencia más clara de las relaciones sexuales endogámicas entre las élites del poder.
Y la imagen del centro la dejé de último porque esta es una de las piezas estrellas del Museo Arqueológico de nuestra universidad. Es la única imagen que conozco yo en toda la cerámica que hemos consultado, más de 50.000 objetos cerámicos de colecciones de Colombia y del Ecuador, de Tumaco, Tolita. Esto es una enfermedad. Miren, esto es un individuo adulto que tiene su esposa. La mujer a mano izquierda es una esposa normal, pero él tiene un síndrome, ¿sí? Que es un síndrome que se llama mucopolisacaridosis 4, que es que le sale, en primer lugar, se les deforma el rostro, tienen un rostro como simioide. En segundo lugar, le sale un pectum carinatum, que se llama, o sea, una bola aquí en el pecho. Y en tercer lugar, se le doblan las piernas. Ellos no pueden, no tienen movilidad normal. Pero ellos son individuos que pueden durar hasta 50 o 60 años de edad. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué retratar? Porque estos son retratos en cerámica. ¿Por qué retratar a un individuo que tiene esa enfermedad si no era un individuo importante para la comunidad? Un individuo de las élites del poder. Síndrome de Down, ya lo dijimos. El síndrome de Down, algunas manifestaciones, pues entre tantas, en primer lugar son los ojos achinados, ¿sí? Que los tiene. La macroglasia, que es la boca abierta y la lengua afuera. No lo tiene, pero tenemos muchas representaciones con macroglasia. Y otras iconografías también muy hermosas, por ejemplo. Todas las iconografías que hemos visto han llegado hasta el nivel de unidades temáticas. Les pongo un ejemplo. Esto es una unidad temática del modelo que estamos utilizando. Esto es una unidad temática. Estos son personas, unidades temáticas. Pero también existieron narrativas temáticas, que es el conjunto de la articulación de varias unidades temáticas, como en este caso de Ilama. Esta pieza es maravillosa también y única. Hay dos en Colombia, están en el Museo del Oro del Banco de la República. Esta es la representación de un poblado, Ilama. La gente vivía en poblados. En la parte de arriba usted tiene sobre una plataforma una casa grande con una planta rectangular con un techo a 2 aguas. Era la casa de los caciques. Cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, Pedro Cieza de León lo escribía, los caciques tenían casas más grandes que los demás. ¿Por qué? En primer lugar, porque eran polígamos. Tenían muchas mujeres. ¿Y dónde iban a alojar tantas mujeres? En segundo lugar, porque ellos redistribuían los excedentes de producción. Necesitaban graneros y esas casas servían para guardar los excedentes. Al lado y lado de la casa central hay dos, acá hay otras, son 3, son 5 casas pequeñas. La casa central tiene un camino que lo lleva hasta abajo y de las casas secundarias salen caminitos que la comunican con el camino central. Y estos que ustedes ven aquí es una alegoría del bosque, de los árboles. Eso es una evidencia clara de que los Ilama vivían entre los bosques. Entre otras cosas, en este sentido el arte es fundamental para poder entender el patrón de asentamiento de los Ilama, cómo vivían los Ilama, porque las excavaciones arqueológicas de sitios de habitación apenas comienzan, pero hay una representación excepcional. La del centro son casas, las 2 últimas casas son casas de chamanes. Las reconocemos porque estas son de las de Malagana, de la parte plana, porque las casas de los chamanes estaban decoradas con pintura y con objetos metálicos para que el viento, para producir sonido cuando pasaba el viento. Miren esta casa de arriba también, y con 4 esferas, que es una representación de lo que son las casas de tipo palafítico, en la parte plana, en el sistema de humedales, que la gente tenía que colocar horcones y en la parte de arriba construir su casa. Lógicamente esto es una alegoría, esto es un arte,
es arte, es una representación. Esto no es la realidad, porque el arte es muy diferente a la realidad. Es una representación de la realidad, pero de una forma tan realista que es posible obtener mucha información a través de los estudios iconográficos. Y en este caso, el poblado sería una narrativa temática, mientras que las casas son unidades temáticas. En la imagen de la izquierda también hubo representaciones de la maternidad. Miren qué belleza de la mujer dándole el seno izquierdo al hijo. Estas representaciones de la enfermedad aparecen en todas las culturas prehispánicas y también del mundo. ¿Por qué? Porque uno de los elementos vitales de la vida es no solamente el nacimiento, sino todo, digamos, el criar a los niños hasta edad que se puedan defender juntos. Y las dos representaciones que aparecen aquí son las únicas representaciones que existen en el país de máscaras de tipo chamánico. Están en el Museo Arqueológico de Calima, Darién, expuestas para cuando ustedes vayan a Darién, vayan al museo. Estas fueron excavadas en el cementerio de Malagana por la arqueóloga Sonia Blanco del INCIBA aquí en Cali, y una de ellas, creo que esta está fechada en 200 o 300 después de Cristo. Pero concentrémonos en la primera. Es la representación de un hombre viejo, de un chamán viejo. Una de las principales características de la vejez son las bolsas de los ojos, esta de aquí. Luego la pérdida de los dientes. Entonces se pierde masa corporal aquí. Aparece un chamán viejo que está en la misma expresión de la anterior. ¿Se acuerdan? De expulsar la enfermedad. Lo cual es una evidencia muy indirecta de que los chamanes también eran los médicos, digamos, de las comunidades, como lo son actualmente. Y esta es una representación de un animal, de un hombre animal también. Son unas máscaras preciosas que vale la pena mirarlas en Darín. Y otras iconografías, por ejemplo, esto es un objeto que se colocaba en la frente. Cuando vayan al Museo del Oro del Banco de la República aquí en Cali, van a ver al fondo un cacique de Yotoco, Malagana, sentado, y aparece con este tipo de representación aquí. Era como en la frente. Aquí aparece un individuo con narigueras, con orejeras, y en la parte externa, lo que ustedes ven aquí, estos son representaciones estilizadas de cocodrilos. Hay análisis iconográficos de esto, hay estudios, hay bibliografía para leer con lo que les interese. Estas son máscaras rituales que han sido encontradas en las excavaciones, en las tumbas de los chamanes. Y esta última representación es una flor. Es una flor muy hermosa. Miren, con un collar con piedras preciosas también. Y piedras preciosas. Todas estas piezas que ustedes ven aquí afortunadamente están en el Museo del Oro y están protegidas como patrimonio cultural. Entonces, en resumen, el arte prehispánico de las sociedades del Valle del Cauca existió al menos durante los últimos 3000 años. Los soportes en los cuales se expresaron este arte, se expresaron estos artes, fueron la cerámica, que es barro cocido, y el metal, especialmente el oro. Las representaciones son fundamentalmente de tipo figurativo, es decir, de tipo zoomorfas, o sea, de animales, antropomorfas, de seres humanos, tanto masculinos como femeninos, de antropozoomorfas, que son representaciones de transformación chamánica, y representaciones fitomorfas, que son representaciones de plantas. Aquí no mostré ninguna, pero hay representaciones de calabazos, sobre todo en las sociedades de Quimbaye Tardío, del norte del valle, calabazos, y también representaciones de tipo geométrico.
Son 10.000 años de historia que son patrimonio cultural de la región y que como tal debemos entenderlos y empezar la historia del arte de nuestra región con este tipo de arte, que es el arte milenario de 3.000 años. Y quiero terminar la exposición con estas diapositivas para que ustedes entiendan que esto es el Morro de Tulcán, la primera imagen de arriba. Hace muy poco tiempo, los MISAC hicieron un acto de validación histórica, según ellos, de tumbar la estatua de Sebastián de Belalcázar del Morro de Tulcán, en Popayán. Esto se llama el Morro de Tulcán. Esta estatua fue construida a principios del siglo XX por las élites conservadoras ultragodas de Popayán, porque esa es la sociedad colonial todavía en Popayán. Y en 1952 el doctor Julio César Cubillos, quien fundó el museo y cuyo nombre está actualmente en la universidad, excavó la pirámide. Excavó esto y encontró una pirámide hecha con adobes, cuya tecnología proviene del norte del Ecuador y pasó desde el norte del Perú, de la sociedad Moche, pasó al Ecuador y del norte del Ecuador pasó al suroccidente de Colombia. Cuando la sociedad, que estos son sociedades jerarquizadas que están en un, digamos, la sociedad Quebrada Seca está en un proceso de transición a las clases sociales. Cuando una sociedad produce obras de ingeniería a mediana escala, como son las pirámides, eso significa la centralización del poder, el manejo de mucha mano de obra centralizada. Pero hace poco, Diógenes Patiño, un arqueólogo del Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca, hizo una investigación interesantísima en el páramo de Paletará, que son las dos imágenes de aquí, y encontró una gran cantidad de conjuntos de pirámides, no una sola, sino conjuntos de pirámides. Pues bien, permítame que les diga que la única sociedad en Colombia que construyó pirámides fue la sociedad Quebrada Seca del sur de Colombia, cuyos cacicazgos existieron en el sur del Valle del Cauca y en lo que es Popayán y llegaron hasta el Valle del Patía, al sur del Cauca. Esta fue de todas las sociedades prehispánicas que encontraron los españoles, la sociedad que estaba en el más alto nivel de desarrollo cacical. Bueno, con esto es todo. Espero que hayan muchas preguntas porque quiero hacer muchas respuestas. Muchísimas gracias, profesor, por tan extraordinaria conferencia. A partir de este momento, le doy la palabra a las personas. Estamos conectadas 54 personas escuchándote. Entonces, a partir de este momento y durante más o menos unos 15 minutos, podemos hacer pues una sesión de preguntas. Pueden activar sus micrófonos las personas que quieran participar o en su defecto pueden dejarme en el chat la pregunta que yo se la puedo leer al profesor. Pregunten, no sean tímidos, pregunten. Pues, profe, mientras las personas se animan, yo le quiero preguntar por el papel de las mujeres. Sí, existe desde hace unos 30 o 40 años, son unos 30 años en la arqueología mundial, empezaron a cuestionarse el papel de las mujeres en el pasado antiguo. Surgió la arqueología de género. Entonces empezaron los estudios, bueno, sí, ¿dónde están las representaciones en el arte, por ejemplo, de las mujeres? Y se han encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, durante todo el paleolítico de los últimos, el 99% de la historia de la humanidad del paleolítico, y casi en la totalidad del paleolítico existieron sociedades matriarcales. En el matriarcado, muchas representaciones del arte, lógicamente, son de mujeres. Y existió una cosa que se llamó el culto a la vagina, como póster, y que aparecen en representaciones de 100.000, de 150.000 años.
en Europa. Nosotros no hablamos de eso aquí porque el último continente que pobló el Homo sapiens fue América hace 40.000 años, 30, 40.000 años. Incluso hay una discusión muy interesante en este momento en Norteamérica si realmente hubo grupos de neandertales que entraron al continente americano, pero eso es tema de otra charla. En estas sociedades, claro que existe arqueología de género y hay representaciones de tipo femenino. Lo que pasa es que la mayoría de las representaciones son masculinas porque son sociedades patriarcales. Es decir, las representaciones femeninas son fundamentalmente de las sociedades matriarcales. Ahora, también aparecen representaciones en las sociedades patriarcales, pero cuantitativamente las representaciones masculinas son mayores en relación con las femeninas. Aquí tenemos un caso muy interesante en Colombia, que fue la cultura Sinú del norte, de los bajos del río Sinú, donde hay representaciones, por ejemplo, de cacicas. Es decir, que la mujer era muy importante dentro de la comunidad. Tenía una representación en el poder político y religioso. Nosotros no hemos encontrado en el Valle del Cauca representaciones, por ejemplo, de chamanas, que yo me acuerde, representaciones en el arte. Casi todas son de chamanes, pero en las culturas indígenas actuales, en muchas culturas, por ejemplo, en la Amazonía, hay chamanas también. En todas las chamanas son las más temidas, ¿no? En la cultura bolo, la cultura malagana, en unas excavaciones que hicieron en el estadio del Deportivo Cali, encontraron una tumba de una chamana que estaba acostada con la cara hacia abajo. Pero sabemos por lo que encontramos dentro de la tumba y los objetos con los cuales están asociados, porque eran unos puñales especiales pintados que estaban asociados con ritos que hacían los chamanes. Pero representaciones en el arte no, muy pocas. Profe, por acá ya, muchas gracias por la respuesta. Por acá ya hay varias preguntas. Dice Gustavo Peraza, en INSA también hay una pirámide. Ramón Alberto, me gustaría por favor algún comentario sobre los caminos prehispánicos. Sí. Bueno, vamos con la pirámide de Insá. Mire, no solamente en Insá, ahorita a raíz del páramo, de los estudios del Mirador en el páramo de Paletara, empezaron los arqueólogos a buscar pirámides y han encontrado pirámides en todo lado. O sea, lo que indica que realmente ese sistema de asentamiento en torno a las pirámides, que eran sitios de tipo ritual, fue muy común para la sociedad Quebrada Seca. En cuanto a los caminos, hay un libro excelente de Marián Cardal que publicó sobre los caminos en Calima. Es el único libro que se ha explayado sobre la gran red de caminos que tenían las sociedades Ilama, Yotoco y Sonso en la región Calima. Perdón, existían caminos, hay fotos aéreas, ¿no? Donde se ven caminos que salen del Valle del Calima, que lo inundó el lago en el 62, donde está el lago del Calima actualmente. Perdón, comunican con el Valle del Dorado. Ya se me fue la voz. Con el Valle del Dorado. Incluso hay caminos que comunican el Valle del Dorado con el Valle Geográfico del Río Cauca y caminos que comunican por el Páramo de las Hermosas con el Valle del Magdalena. Esos caminos se construyeron fundamentalmente durante el periodo clásico regional, durante los primeros 700 años de nuestra era. Por aquí hay otra, bueno, hay muchas. Francisco López, ¿qué podemos decir sobre el arte rupestre del suroccidente colombiano? Uy, Francisco, lo que podemos decir es que hay bastante arte, no, pues hay buen arte rupestre, pero no se ha estudiado. Desde el arte rupestre del Valle del Cauca hasta
hasta prácticamente todo lo de Popayán. En Jamutí, por ejemplo, yo conozco petroglifos, se llaman petroglifos del arte rupestre. Pero en términos generales es un arte rupestre de las sociedades jerarquizadas. Es decir, de Yotó, Malagana y sobre todo las sociedades del Tardío, Quebrada Seca, Bolo, Quebrada Seca. Yo conozco petroglifos, por ejemplo, en el Valle del Dorado, asociados con Sonso, con la sociedad Sonso. Ese es un tema, por ejemplo, que sería muy interesante para que los estudiantes de nuestro departamento hicieran trabajos de tesis sobre el arte rupestre, las pictografías de las sociedades prehispánicas. Diego Guevara pregunta, quizás existen representaciones de marcas sobre la piel del hombre. Yo ya les hablé de la tesis que se hizo sobre Ilama. Venga, que la debo tener por aquí. Perdón un momentico. Denme un minutico. No, de los patrones. Bueno, yo ya hablé del modelo iconográfico, ¿se acuerdan? Cuando yo hablé del modelo iconográfico, está por aquí, modelo iconográfico, perdón, aquí. No, bueno, se me fue. Cuando hablé de modelo iconográfico, nosotros hablamos de un trabajo de tesis que yo dirigí, que lo pueden consultar en la universidad, sobre la pintura en el cuerpo y posiblemente escarificación en las representaciones antropomorfas de la cultura Ilama. Eso fue un trabajo de tesis que yo dirigí y que, les repito, incluso se publicó un artículo en la revista International Journal que pueden consultar con el nombre de IJSA, International Journal. Creo que en el 2018, en uno de los números, se publicó un artículo sobre ese tema. Por aquí Isabela Reyes pregunta, profesor, ¿qué nos puede contar de iconografía cosmogónica? Pues muy poco. Realmente los estudios iconográficos en Sudamérica, donde, digámoslo, se han desarrollado más, son fundamentalmente en el Perú. Ahora hay muchos estudios en Argentina y en Chile, pero en Colombia poco. Hay estudios de iconografía, por ejemplo, de las piedras pintadas en la sabana de Bogotá. Incluso hay un libro sobre eso. Pero realmente, digamos, estudios concretos sobre las representaciones iconográficas, sobre todo de tipo geométrico asociada con el cosmos, con los planetas, muy poco. Los peruanos han desarrollado una serie de investigaciones en torno a la chacana, que es la cruz del sur, que es, digamos, la base del pensamiento cosmogónico andino, la cruz de los cuatro suyos, que era la cruz, digamos, la base del imperio inca, el imperio de los cuatro suyos. Aquí también tuvimos representación de la chacana en la cultura Quebrada Seca, en la cultura Tusa, en Nariño, en el norte del Ecuador, donde aparecen representaciones de la chacana en lo que se llama la Cruz de los Pastos, que es una modificación muy regional de ese icono de la chacana, que es, repito, es la base del pensamiento andino. Pero en otras partes, digamos en Colombia, yo no conozco ese tipo de investigaciones. Laura Valentina Salgado dice, profesor, ¿qué tanto se logra conservar estas representaciones de oro y barro actualmente? Pues afortunadamente para nuestro país y para el mundo existe el Museo del Oro, que, digamos, conserva este tipo de representaciones. De hecho, los arqueólogos sabemos que cuando encontramos objetos de oro en las excavaciones, esos objetos se envían al museo para que los estudien, porque ellos tienen, digamos, laboratorios especializados y lógicamente para que los conserven, porque imagínese, por ejemplo, en un museo arqueológico de la Universidad del Valle, ¿sí? Donde las vitrinas no tienen, digamos, una seguridad especial,
y yo llego y coloco, por ejemplo, este pectoral de Calima expuesto, pues al otro día no hay nada. En cuanto a la cerámica, pues acordémonos que todos estos son bienes patrimoniales de la nación. De hecho, la colección que tenemos en la universidad, que son cerca de 4.000 piezas cerámicas de todas las sociedades del suroccidente de Colombia y de otras partes del país, son piezas que están, digamos, eh, son dadas a la universidad para que sean utilizadas con propósitos de investigación y de socialización y de educación, pero esas piezas no le pertenecen a la universidad, esas piezas pertenecen a la nación. Por aquí José Álvarez dice, ¿las cerámicas tenían alguna utilidad además de lo mágico o solo se dejaban en un lugar en específico? No, la cerámica desde que nace tiene una función eminentemente utilitaria. La cerámica tiene más o menos 20.000 años de edad. Las pruebas más antiguas son de China, de cuevas de China de 20.000 años, de cazadores recolectores. Pero la cerámica se desarrolla y se distribuye durante la época neolítica. Estas sociedades de las cuales hemos venido hablando son sociedades neolíticas. Pero existía diferentes tipos de cerámica. Había una cerámica que era de tipo doméstica, que hacían para cocer los alimentos, para servir los alimentos, ¿sí? Ollas, vasijas, platos, vasos, por ejemplo. Y había otra cerámica que era específicamente ritual, que era una cerámica que hacían específicamente para enterrarla como ajuar funerario de los muertos. La mayor parte de esta cerámica que hemos visto es una cerámica de tipo ritual. Es una cerámica exclusivamente encontrada en tumbas de las élites. Por aquí Sandra Lorena Arango pregunta, muchas gracias profesor, ¿qué lugar tenía la infancia en las sociedades prehispánicas? Eso es otro tema que también está poco estudiado. Hay muy pocas representaciones de niños, de juguetes, por ejemplo. Y eso es un tema que, les repito, hay que trabajarlo mucho. Por lo menos yo no tengo conocimiento mucho de ese tema digamos, en el arte colombiano, porque es que en el arte prehispánico colombiano apenas estamos haciendo los primeros pinitos, realmente con estudios multidisciplinarios, ¿no? Dice Diego Labrador, viendo estas esculturas, ¿se puede sacar los parámetros de lo bello para estas culturas o tenemos que ir más a fondo? Mira, lo que pasa es que el concepto de lo bello es un concepto posmoderno del occidente. O sea, realmente aquí estamos hablando de arte, pero realmente yo no debiera decir arte. La palabra son expresiones estéticas de las sociedades antiguas, porque este era un arte que no era simplemente utilitario, un arte mágico, ritual. El concepto de arte de la modernidad tiene una significación totalmente diferente. Es decir, estos objetos estaban dentro de la comunidad, cumplían funciones jerárquicas, representar la enfermedad, pero eran funciones eminentemente sociales. Si bien estos objetos los hacían gente que en muchas sociedades de estas era gente especializada porque surgieron los oficios, por ejemplo, los ceramistas eran los que hacían la cerámica. Los orfebres o metalurgos, que eran los que trabajaban el metal. Pero en estas sociedades yo prefiero hablar de expresiones estéticas más que de arte en un concepto, digamos, occidental moderno. Porque el concepto de lo bello es un concepto occidental. O sea, lo bello siempre ha existido antes de que existiera el capitalismo, cuando surge el capitalismo en el siglo XIV, XV y empieza la modernidad. Ustedes son cada uno, de acuerdo a su representación y reevaluación de estas estéticas prehispánicas, son los que tienen que determinar si existe belleza o no. Les pongo un ejemplo. ¿Podemos decir que existe belleza aquí o no? ¿O esto es feo también? Entonces, esa dicotomía que en el arte tuvo mucha influencia en el arte por medio de la religión cristiana, esa dicotomía de lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, esa dicotomía no funciona cuando uno hace estudios, por ejemplo, iconográficos del arte antiguo.
Nosotros preferimos hablar más de iconografías, de representaciones de diferentes cosas de la vida. Por eso yo estructuré la presentación así. Hay una iconografía del poder, claro. Eran sociedades que tenían poder político y religioso. ¿Cómo se expresa en el arte ese poder? Por una serie de elementos, de atributos, de iconos especiales dentro de la representación. Entonces, yo creo que debemos ser un poco cautelosos en el manejo de esos conceptos. Natalia Restrepo pregunta, ¿cómo hacían para identificar las enfermedades exactas en las representaciones iconográficas? Bueno, vámonos con una enfermedad y les cuento. Te sugiero, Natalia, que consulte el libro, los 2 libros que están en la biblioteca y te vas a dar cuenta de una cosa. Mira, por ejemplo, esta de Malagana. El siglo XXI es el siglo de los grupos de investigación. Es el signo de la transversalidad en el conocimiento. Es el siglo del pensamiento complejo. Cuando hablamos de grupos de investigación, hablamos de explorar, de investigar temas generales. Por ejemplo, la enfermedad. Entonces, cuando la enfermedad la analizamos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista iconográfico, tenemos una visión mucho más amplia de lo que fue ese fenómeno. Cuando un médico ve esto, yo no soy médico, pero cuando un médico ve esto, de acuerdo a su conocimiento, inmediatamente él puede determinar este labio hacia un lado, hacia el lado derecho, como un fenómeno producto de una enfermedad. Se bañó acalorado, le dio un derrame cerebral y se le paralizó la mitad del cuerpo. Hay infinidad de causas, pero la etología de la enfermedad la puede identificar perfectamente un médico. Y si ese médico está ayudado de un arqueólogo y de otro especialista, pues lógicamente la identificación es mucho más real. Ahora, para nadie, pues yo después de 15 años, para mí esto no es un secreto que es una escoliosis. Pero, por ejemplo, les pongo otro ejemplo. Estos son enanos, claro, porque en las representaciones normales aparecen las personas con las extremidades superiores e inferiores normales, como este señor, como esta señora. Este joven las tiene recortaditas, tiene una cabeza proporcionalmente más grande que el cuerpo. Eso desde el punto de vista médico es característico de una enfermedad que se llama acondroplasia. Lo que les dije del síndrome, los síndromes del síndrome de Down. Entonces, hay elementos iconográficos muy realistas, porque yo les dije, Tumaco, Tolita junto con Moche fueron las sociedades que representaron antiguamente el arte más realista en las sociedades antiguas de América. Si yo veo un nivel de representación tan realista como este, yo digo, este es Down. Pero la clave está en los grupos de investigación, en la complementariedad del conocimiento. Por aquí Ana María pregunta, dice, profe, yo tengo una pregunta. Debido a la conquista de los españoles y todo lo que acabaron con las culturas de nuestros indígenas, ¿cómo se pudieron recuperar todas estas herencias que nos dejaron los pueblos prehispánicos? Pues mira, empecemos diciendo que pregúntense por qué en el Valle del Cauca no hay indígenas. Los indígenas están del Cauca para abajo. Porque lo exterminaron hacia la segunda mitad del siglo XVI. ¿Y quién fue el principal exterminador? Sebastián de Belalcázar, al cual le hacemos estatuas, como la estatua que hay aquí en Cali y como la estatua que los Misaca acaban de derrumbar en Popayán. ¿Por qué nos damos cuenta de esto después de 500 años? Es que son 500 años de explotación, de borrar de la memoria colectiva la historia y la cultura de estos pueblos. La lucha de las comunidades indígenas actuales por su tierra es un elemento fundamental porque el territorio es un elemento principal de identidad cultural. ¿Por qué conocemos todo esto? Por medio de la arqueología, que es una ciencia moderna, que estudia este tipo de cosas. ¿Y para qué sirve todo esto? Estos objetos materiales son patrimonio cultural no solamente de las personas que lo hicieron hace miles de años,
sino que nosotros heredamos a través del territorio y de la memoria colectiva, heredamos todo ese conocimiento los individuos que estamos actualmente en el departamento del Valle del Cauca. Entonces, es importante porque es que la historia no pasó. La historia está presente en los objetos. La historia está presente en el ADN nuestro. Hace poco leí una tesis de doctorado en la Universidad Nacional donde documentan que casi el 70% del ADN de los colombianos es de origen indígena. Y aquí no las picamos pues de sangre azul. Por aquí David Palomino te pregunta, dice, si una persona encontrara una pieza arqueológica y se la robara de su lugar de origen sin que nadie se diera cuenta, pero tiempo después un arqueólogo o una persona de importancia descubre que fue robada, ¿qué se haría? Hasta hace unos pocos años, la gente podía vender y comerciar todos estos objetos. Actualmente en Colombia, afortunadamente, existe una legislación de patrimonio cultural. En primer lugar, ningún individuo que no sea un profesional puede ponerse a hacer excavar y a sacar cosas. Eso va contra la ley. En segundo lugar, la gente que tenía y que tuvo colecciones de por vida, que las heredaron, hasta hace unos 10 o 15 años tuvieron la oportunidad de registrarlas oficialmente en el Instituto Colombiano de Antropología por medio de una ficha técnica de cada una de las piezas. Las personas que tengan piezas actualmente no las pueden vender ni comercializar porque infringen la ley de patrimonio cultural. Y si un arqueólogo se da cuenta que alguien tiene una pieza, pues eso es problema de él. Si él quiere entregarla voluntariamente al museo o a los museos, bienvenidos sean. Nosotros tenemos un programa de repatriación de piezas arqueológicas, se llama. Hace 2 años, repatriamos 316 piezas de Miami, de una colección de Miami que nos la regalaron, y la repatriamos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por valía diplomática, llegaron las 316 piezas por DHL a la Universidad del Valle. Nosotros junto con la gente del ICANN hicimos toda la gestión, estuvimos en Miami, ahí están las piezas. Pero si alguien tiene piezas y las quiere entregar, bienvenidas sean. Existen unos formatos especiales de consignación de que esas piezas se entregaron y entran a formar parte de las colecciones del museo para que sean utilizadas con fines educativos y de investigación. Yamile Hincapié, ya te activé el micrófono si quieres hablar y hacer la pregunta al profesor. Muy buenas tardes. Bueno, quería preguntar, yo veo que algunas de las piezas en la parte superior tienen como un arco y a los lados tienen como una serie de unos tubitos. Quería saber qué simbolizan o si son jarrones o qué. ¿De cuáles piezas? En la otra, pasa la otra diapositiva. ¿Estos tubitos? Sí, que pues en varias piezas veo que están unos tubitos saliendo de la cabeza de los... Yo ya lo dije, pero te lo voy a repetir. Esas piezas se conocen con el nombre de alcarrazas. Eran piezas de rituales que se utilizaban para transportar líquidos. Se le echaba líquidos por agua, por ejemplo, por aquí, por este tubito, ¿sí? Y se vaciaba por el otro. Muchas de estas piezas tienen en uno de los tubos una especie de bolita de arcilla pegada ahí para que cuando pase el agua silbe. Es decir, están asociadas con la música también. Hay un concepto que se llama cosmografía musical. La música antigua estaba relacionada con el cosmos, no solamente con la vida, sino con la muerte y con el cosmos. Entonces, este tipo de vacías son de ese tipo. Pueden ser, por ejemplo, hombres o representaciones de, perdón, un momentico, o por ejemplo, como estas que son de animales. Todas se llaman alcarrazas, pero difieren por el nombre de la representación. Por ejemplo, esto es una alcarraza con una representación zoomorfa, con un pájaro carpintero. Esto es una alcarraza con una representación zoomorfa, con un cachicamo, como dicen los venezolanos, ¿sí? Un armadillo. Y esta es una alcarraza con una representación zoomorfa de un sapo mamboré.
Estas todas son vasijas de origen, digamos, con funciones rituales, ¿no? Le voy a hacer, profe, la última pregunta porque las que están allí, algunas ya las ha ido contestando. Y es, ¿qué posibilidad hay para recuperar todo el arte que está en el exterior, sobre todo las piezas en oro? Sí, afortunadamente desde hace unos 10 años se ha tomado conciencia de un programa que se llama la repatriación de bienes culturales. Ese programa lo tienen todos los países latinoamericanos. Actualmente hay toda una pelea jurídica en torno al tesoro de los Quimbaya, que fueron unas piezas que en el siglo XIX uno de nuestros presidentes ilustres le regaló a la reina española, un tesoro encontrado en el viejo Caldas, de la sociedad Quimbaya clásico, que es una de las sociedades más hermosas que trabajan el oro. Les cuento que yo, para poder analizar esas piezas, estuve en España, en el Museo de América, donde están, y hay que hacer toda una tramitología a la berraca para poder nosotros estudiar lo nuestro. Bueno, eso está en proceso, eso es demorado, pero se hacen las cosas y se hacen bien. Por ejemplo, yo en Viena estuve en el museo viendo el penacho de Moctezuma, del último rey de los aztecas, el original. Y estoy hablando con las personas allá sobre la tramitología, porque el gobierno mexicano lleva más de 15 años solicitando ese penacho de Moctezuma, que fue el último de los reyes de los aztecas y un elemento fundamental de identidad de los mexicanos. Porque si alguien tiene conciencia de su pasado antiguo son los mexicanos y los peruanos. Nosotros no. Entonces, esos programas están funcionando, es posible hacerlo, pero es una tramitología jurídica muy, muy difícil. Acuerden que ahora estamos en el cuento del galeón San José, de qué es lo que se va a sacar, cuánto me toca a mí, cómo voy yo ahí, ahí está representada la burocracia nuestra, del país, ¿sí? El CBY, bueno, entonces cuánto me toca a mí, cuánto le toca a la empresa, cuánto le toca al Estado, ¿sí? No han sacado todavía las cosas. No han ensillado el burro y ya están repartiendo las cosas. Nosotros esperamos que, pues, muchos de los coleccionistas que hay en este país, porque aquí hay unos coleccionistas excepcionales, aquí en Cali hay unas colecciones maravillosas que yo las conozco. Y sería bueno que los coleccionistas, antes de viajar a la otra vida, tomaran conciencia de que ese tipo de cosas, ese patrimonio cultural, es mejor que quede en manos de instituciones que lo puedan realmente utilizar con fines educativos, como el caso de la Universidad del Valle. Y una última pregunta, profe, para cerrar este ciclo, es, ¿quiénes dice Marí Gallego, quiénes estaban a cargo de las esculturas y en promedio desde qué edad se empezaba a realizar esta práctica? Pues mira, cuando empieza el caso de la cerámica, cuando empieza, la cerámica se hacía en las unidades domésticas de los poblados. Las unidades domésticas eran las casas. Eh, Casi que eran cerámicas de tipo utilitario, pero en la medida en que va desarrollándose la sociedad y se va jerarquizando la sociedad, surge un arte mucho más especializado, que es este arte que estamos viendo. Y lógicamente ya surgen los oficios, una especie de especialistas que no eran especialistas de tiempo completo, porque los especialistas de tiempo completo son característicos de las sociedades estatales, de las ciudades, son los oficios especializados. Pero lógicamente que existían especialistas. Yo no me imagino que cualquier persona que le dio por coger un pedazo de barro vaya a hacer esta maravilla de sapo. Para poder hacer esto se necesita observación y se necesita una cosa que se llama la etología de los animales. Etología es la ciencia del comportamiento de los animales. Yo tengo que observar el animal y qué es lo que yo quiero representar y tratar de representarlo de la manera más fiel posible, como en este caso. Ahora, como todo oficio en toda la historia de la humanidad, es lógico que esos oficios se transmiten de generación en generación, de que acuerden de los oficios en la Edad Media, que los niños desde muy temprana edad se
se llevaban a los maestros y se les pagaba a los maestros para que los educaran. Cosa que cuando ya ellos aprendían el oficio, ellos armaban rancho aparte, es decir, ponían sus propios negocios. Yo sí creo que ese tipo de formación se hacía desde temprana edad, como lo es también las prácticas chamánicas. Por ejemplo, el chamanismo es toda una institución. O sea, el chamanismo son 2 o 3 doctorados occidentales. Desde muy temprana edad los niños empiezan a ser formados por los chamanes en identificar a las plantas, las cualidades de las plantas, qué planta sirve para qué proporciones sirven para qué. Todo ese tipo de cosas, que formación empírica se transmite lógicamente de generación en generación. Y yo no tengo la menor duda de que ese tipo de conocimientos, tanto en cerámica como en metal o en piedra, como en San Agustín, por ejemplo, también se transmitiera de generación en generación y lógicamente desde temprana edad, porque es mucho más fácil para un niño que para un viejo aprender la técnica, ¿no? Bueno, profesor Carlos, quiero Bueno, agradecerte en ustedes nombre del perdonen departamento. la fonía o difonía, pero ahí vamos. Sí, he Espero que haya sido un compartido. tema interesante, ¿no? Muchísimo, profe, muchas gracias. De hecho, le he compartido a las personas, hay un último enlace en el transcurso de la semana que dará la grabación de esta conferencia para quienes quieran de nuevo retomar algún fragmento de la grabación o en su defecto, si no lo pudieron ver todo, pues lo podrán ver en ese enlace de extensión de la facultad. Ahí quedará consignada la conferencia. Agradezco